¿Y cuál es ese momento eureka de voy a hacer un podcast? ¿Qué estabas haciendo? Estaba borracho, Raúl. Estaba muy bebido y aburrido. Y dije, voy a crear un podcast, y así fue. No, es mentira. Ojalá es una historia épica. No, la historia es mucho más tonta. Iba en coche. Volvía de casa de mi ex y había como 1 hora y cuarto de trayecto, más o menos. Lo que en Ciudad de México es ir a la tienda. O sea, por favor, basta ya con los coches, no puedo más, ¿eh? O sea, quería ir al baño, tenía que hacer 1 hora y media de coche. De carro, por favor, no más. O sea, ya no puedo. Hay 2 mentiras en México. Por favor. Hay 2 mentiras en México y es está cerca y no pica. Son las 2 mentiras de México. Eso es verdad, ¿eh? El otro día probé una cosa picante y entró bien, pero salió peor. No digo más, que la gente lo piense, que la gente es lista aquí. Bueno, estaba en el coche. Estaba en el carro. Y me iba para casa y estaba ya un poco harto de escuchar música, por lo que sea. Bueno, al final yo siempre estoy escuchando rock, metal, tal. Bueno, no me apetecía escuchar conversación y era de madrugada, eran como las 3 o 2, 3 de la madrugada de un domingo. Y estaba volviendo y digo, bueno, ojalá hubiera un podcast en castellano antes paré un momento, busqué, no había nada. Y digo, bueno, pues puse algún americano que sí que veía, Joe Rogan, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando pensé, ¿no hay ni uno en español? O al menos yo no descubrí ninguno en ese momento. ¿Por qué no lo hago yo? Porque es algo que me gusta mucho saber, me encanta aprender, me encantan 100.000 temas. A mí me gusta tanto hablar de tonterías como de la ciencia más densa que te puedas imaginar, me encanta. Me gusta mucho escuchar, me gusta mucho saber. Y así nació la idea, pero claro, de la idea a hacerlo hay un saltito y nada, lo planteé, le di vueltas, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Y al final pues sí, me atreví, pues agarré mi estudio, que es el de The Wild Project con todos los pósters y toda la magia, y así nació. The Wild Project nació 2 semanas antes de la puta pandemia. ¡Wow! No quería decir nada, pero yo fui el del murciélago. Pues estuve a punto porque unos meses antes estuve en Seychelles y iba a comer murciélago. Que digo yo, solo falta que encima traiga yo el COVID. Bueno, lo que me faltaba. No, y así empecé el podcast y nada, me acuerdo que empiezo una semana, hacemos una tertulia de cachondeo, nos reímos del COVID, como hacía casi todo el mundo. Segundo podcast, Pablo Barretxeguren, que hablamos de cosas muy interesantes de ciencia, hablamos de las hormigas que son como de Last of Us y también menospreciamos un poco el COVID. Tercera semana ya fui al local y no había nada. O sea, no había nadie por la calle. Eso fue como una película, ¿no? Pues así empezó The Wild Project. Creo que fue una desgracia, porque evidentemente fue una gran desgracia, pero para la gente que nos dedicamos a lo digital es cierto que fue una época de mucho consumo de alcohol. Y también consumo de podcast y de streamers y tal. Y por eso mismo yo creo que es una parte importante también de mi despegue tan rápido. Aunque eres el podcast más escuchado y más exitoso, luego no es tan fácil desde el mercado hispano que te traten igual que al mercado anglosajón, ¿no? O sea, los creadores de contenido consiguen una rentabilidad o un retorno a lo que hacen. Y bueno, ya de España a Latinoamérica peor aún, ¿no? Y ahí siempre estáis un poco con ese porqué, ¿no? Por eso se trata de diferente al creador y demás, ¿no? Sí, a ver, eso es algo que si la gente no lo sabe, claro, tú en YouTube cobras por 1000 vistas, 1000 visitas, no cobras por suscriptores ni nada de eso. Yo tengo calculado que más o menos la diferencia entre el público anglosajón, que no tiene por qué ser de Estados Unidos, puede ser británico o puede ser como PewDiePie, que era sueco y hablaba en inglés, es unas 4 o 5 veces por. De España, de Latinoamérica a lo mejor es 8 veces, ¿no? Porque eso depende, eso se calcula, YouTube lo calcula o Google lo calcula dependiendo de varias cosas, la renta del país, la cantidad de dinero que los anunciantes se van a gastar, también dependiendo del contenido de tu canal. Por ejemplo, en videojuegos se cobra poquísimo y en tecnología se cobra muchísimo, ¿no? Son como casi los dos grandes puntos, los dos extremos de esta balanza. Y entre medias están pues, los podcasts, yo creo, depende del tema que trates y tal. Evidentemente, lo inglés, lo anglosajón, es mundial. Yo voy a
Francia o voy a Alemania y no me conoce nadie y mis entrevistas no llegan a ningún lado. Ahora con la IA yo creo que estamos a punto de abrir mercado, ¿no? Ya veremos si al final acaba siendo o no, y también yo si acabo haciendo cosas en inglés, porque llevo tiempo también dándole vueltas. Claro, la historia con el inglés es lo siguiente. Yo hablo inglés perfectamente y lo entiendo perfectamente, pero yo en inglés soy... si yo en español soy 1, en inglés soy 0,3, porque no tengo la velocidad de pensamiento que tengo en español, las bromas no son las mismas. O sea, yo sé que si yo hago entrevistas en inglés, las voy a hacer peor que en español. Esto es una realidad. A no ser que me vaya a vivir a Inglaterra o a Estados Unidos o a un sitio de habla inglesa y esté hablándolo durante un tiempecito, no es mi lengua. Entonces, soy peor. Pero creo que tarde o temprano me tengo que empezar a abrir, porque al final funciona muy bien The Wall Project. De hecho, a mí me da un orgullo impresionante, ¿no?, poder decir eso, que ahora mismo esta temporada ha sido la más exitosa de toda la historia de The Wall Project. Todos los podcasts tienen, casi todos, millones y millones de visitas y temas muy diversos. Y es que ahora mismo incluso está a nivel de éxito de cualquier podcast en inglés. Y esto es gracias a vosotros, mis amores, que sois los mejores. Siempre estáis viendo lo que hago. Y, o sea, realmente... Es verdad que un tío como Joe Rogan te tiene un podcast con Trump y claro, eso tiene 15 millones de visitas, pero luego ves muchos otros suyos de 500.000, 600.000, las mías no bajan de millones y millones, y eso para mí es un orgullo, lo digo con el pecho así de grande, porque para mí es un orgullo muy grande y es una ilusión muy grande, ¿no? Y una cosa muy difícil, que es difícil llegar, pero es muy difícil mantenerse. Y eso cualquier persona que lo haya conseguido sabe que llegar es difícil, lo es, mucha gente no va a llegar, pero lo que es complicado es mantenerte ahí arriba. Eso es muy difícil porque tienes tu propia presión, la presión del público, que evidentemente ya es muy grande. Y bueno, me alegro mucho de que esta temporada haya funcionado así. Y lo que dure The Wall Project, que espero que sean años, pues espero que cada año sea un poquito mejor que el anterior. 340, me dijiste más o menos, aproximadamente, capítulos ya tienes. Capítulos, hoy he publicado el 368. 68. De esos... Y este a lo mejor es el 369. No ha estado pactado ni planeado, pero a veces Diosito me toca con la mano. Y esta es una de las veces. Puede ser bueno que ahora, Jordi Wild entrevista sea el 69. El suyo. O sea, esto es maravilloso, tú.